Ministro, buenos días. Lizeth Ramos, de TV Perú. Ministro, el día de ayer en el Pleno no se abordó el proyecto del Ejecutivo sobre terrorismo urbano, dado que también se tenía la opinión del presidente Eduardo Salguana y de algunos congresistas que indicaban que le iban a dar prioridad, que se tenía que aprobar en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Sin embargo, no fue así, no se vio, y el proyecto que maneja el legislativo sobre un dictamen que ya tenían listo tampoco llegó a un consenso y se está cambiando la denominación a criminalidad sistemática. ¿Qué alcance nos puede dar sobre ello? No se le dio la atención al proyecto del Ejecutivo, pero también se nos puede informar respecto a la disposición complementaria del proyecto del Ejecutivo que indica que los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que cometan delitos en función del cumplimiento de sus labores en estado de emergencia solo podrán ser juzgados en el fuero militar policial. Por favor. Bueno, en primer lugar expresarles que hemos estado siguiendo con atención el debate ayer en el Pleno con relación al tema que usted ha referido. Mire usted, en primer lugar nos ha llamado la atención de manera significativa que no haya sido tomado en cuenta el proyecto que en horas de la mañana envió el Poder Ejecutivo. Y por otro lado también hemos visto que hay un debate muy intenso en un tema que es sumamente controversial. Estamos legislando en una materia que no se ha tratado antes y que ha merecido por parte del Congreso de la República, según se me ha informado, más de una veintena de proyectos. Tengo entendido que se está trabajando en un texto sustitutorio. Vamos a tomar contacto con el Congreso a efectos de que nos permitan participar de este debate. Hemos escuchado que hasta el próximo miércoles se ha dado plazo para poder tratar el tema. Entonces creemos que en un plano de reposo también, de sosiego, de tranquilidad, tengamos oportunidad desde el Poder Ejecutivo de expresar nuestras inquietudes. Nosotros creemos que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que estar utilizando ningún otro tipo de lenguaje. A las cosas hay que llamarlas por lo que son. Y esto se llama terrorismo urbano. La propuesta del Poder Ejecutivo tipifica con absoluta claridad de qué estamos hablando. Y por otro lado, con relación a la disposición complementaria final que ha propuesto el Poder Ejecutivo, no lo hacemos sino pensando en nuestra Policía Nacional y en nuestras Fuerzas Armadas. Instituciones tutelares de la República que merecen la protección constitucional y legal para realizar sus actividades cuando se actúe en estados de excepción. Lo único que estamos haciendo es decir que cuando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen en el marco de los estados de excepción, desarrollando o ejecutando los planes operativos correspondientes, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, cualquier acto que de allí se derive tiene que ser atendido ante el fuero policial militar, que es lo que nos parece lo más correcto. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Omar Jordán, de Canal N. Se está anunciando ya un paro a nivel nacional para el próximo 10 de octubre. Incluso el gremio de transportistas ha señalado que hay una falta de reacción efectiva por parte del gobierno a pesar de la declaratoria de estado de emergencia. A esto se estarían sumando otros gremios precisamente en esta paralización para el próximo 10 de octubre. Mire, nosotros lo que haremos siempre es respetar, como lo hemos venido haciendo, las movilizaciones y el derecho de protesta. Nosotros consideramos que es el legítimo derecho ciudadano poderse expresar libremente. El único llamado que nosotros hacemos es a que la movilización o la protesta sea una protesta pacífica. Como usted comprenderá, yo no puedo coincidir que en un momento como este se pretenda hacer un paro nacional. Y sobre lo que fue una reivindicación muy puntual de los transportistas, quieran ahora auparse otros gremios. La seguridad ciudadana es una tarea de todos y así, discúlpenme, como algunos se sienten insatisfechos con las medidas que estamos adoptando, nosotros tenemos que decirles que hemos declarado el estado de emergencia porque seguro recordará usted que días antes de la declaratoria ese era un clamor popular.
Hicimos el análisis correspondiente y consideramos que en algunos distritos de la capital, fundamentalmente el Cono Norte, tenía que declararse el estado de emergencia. ¿Qué está sucediendo en el estado de emergencia? Tenemos a la Policía Nacional y tenemos a las Fuerzas Armadas patrullando en todos esos distritos. Vamos a seguir trabajando, estamos promoviendo medidas normativas para endurecer el sicariato, crear la figura del terrorismo urbano. La extorsión también estamos trabajando mucho en ello. Creemos que esas medidas van a contribuir al lado del quehacer de inteligencia con el Grupo Gorex para combatir la situación de inseguridad que ahora vivimos. Fíjese usted, tenemos también que ser contemplativos. Los efectos de las medidas que estamos adoptando no se van a producir de un día para otro. De ahí que hago yo un llamado al gremio de transportistas con el que nos hemos identificado y solidarizado para que podamos llegar nuevamente a la mesa de diálogo para seguir buscando medidas que puedan darnos las soluciones que deseamos. Premier, estamos en vivo para RPP Noticias. Andrea Mezquita le pregunta, por favor, ¿es cierto o no que la presidenta Dina Boluarte recibió obsequios como joyas o hasta el sastre que usó ella al asumir el cargo de parte de Andrés Hurtado, como lo ha afirmado Henry Shimabukuro? Miente, falso. ¿No ha recibido, no ha tenido ninguna vinculación con Señorita, por favor, de aquí estamos hablando. Viene un procesado a decir barbaridad y media y lo dan por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor. Ministro, entiendo entonces que ya no van a insistir con este proyecto de terrorismo urbano. No, ¿cómo que no vamos a insistir? Claro que sí. Estamos trabajando en ello y le pedimos al Congreso que nos invite, por favor, para participar de los debates a fin de que el próximo miércoles podamos tener una norma de consenso. La conferencia de prensa que hizo el miércoles pasado en la que confirmó la compra de los 24 aviones caza valorizados en $3.500 millones, el ministro de Defensa, al costado suyo, dijo que aquellas personas, entre ellos los que fungen ser analistas, expertos, que cuestionen esta compra, va a pedir a la Fiscalía que sean procesados, denunciados por traición a la patria. ¿Nos podría explicar qué es lo que ha querido decir? ¿Está en mente poder denunciar por traición a la patria a aquellas personas, pueden ser expertos, opinólogos o periodistas, que cuestionen esta compra de los 24 aviones caza? Ok, gracias. Yo estuve sentado al lado del ministro en aquella ocasión y nunca escuché que el ministro haya dicho que los va a denunciar ante la Fiscalía, porque la Fiscalía debería denunciarlos. Siguiente pregunta. Lo que yo sí quiero decir es que desde el Poder Ejecutivo hemos considerado imprescindible Tranquila. la compra de esos aviones que se van a adquirir. Van a ser 24 aviones que, como ustedes comprenderán, no van a llegar el año próximo. Van a llegar en años sucesivos de acuerdo con un cronograma de entregas. Los aviones no están en una vitrina. Uno no va y compra aviones y se los lleva a su casa. Los aviones tienen una tecnología muy sofisticada que su proceso de fabricación tarda mucho tiempo. Por eso estamos hablando de un endeudamiento externo. Se ha comprometido la cantidad que usted ha indicado, pero los desembolsos se tienen que ir haciendo progresivamente conforme las aeronaves se van entregando. Y estas aeronaves tienen que ver precisamente con la defensa y seguridad nacional. Un país como el nuestro, un país en el crecimiento en el que nos encontramos ahora, con las riquezas que estamos descubriendo, tiene que tomar también medidas de seguridad para poder proteger nuestros recursos de cualquier tentación. Siguiente pregunta, por favor. Ministro, buen día. Talía Rosales de Panamericana Televisión. Respecto al proyecto que enviaron desde el Ejecutivo, hay un aspecto en el que se detalla que mediante la violencia amenaza la toma de locales, obstaculiza vías de comunicación o impide libre tránsito a la ciudadanía, sanciones que se especifican en ese aspecto. ¿Con esto se está criminalizando las manifestaciones, Premier? ¿Qué nos puede mencionar? Gracias. Aprovecho su pregunta para, por favor, descartar de manera absoluta y categórica que el proyecto tenga como propósito mermar en un ápice el derecho fundamental de los ciudadanos a la protesta. Lo dije hace un instante, nosotros respetamos absolutamente la movilización y la protesta social.
Lo único que pedimos es que dichas movilizaciones y protestas se hagan de manera pacífica. No podemos tolerar el vandalismo, no podemos tolerar la protesta criminal, la que ha impedido que con las carreteras bloqueadas las ambulancias no pasen. Aquella protesta que significó la quema de instituciones como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, la quema de comisarías. Esa protesta no la aceptamos y no la vamos a tolerar. Por lo demás, el pueblo, por supuesto, queda en su libre derecho de poderse manifestar libremente. Ministro, sobre el caso... Premier, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos Portilla, de Latina. Ayer la presidenta dijo que no iba a tolerar, o mejor dicho, no iba a declarar a la prensa porque sus obras van a hablar por ella. Finalmente, entonces, la presidenta ya no va a dar conferencias de prensa, usted va a ser el único vocero porque además tenemos al vocero de Palacio de Gobierno. ¿Cómo se reparte el rol de responder a la prensa sobre los distintos aspectos o críticas referidas a la labor del gobierno? Mire usted, la señora presidenta diariamente realiza actividades a nivel nacional, no solamente en Lima, lo hace a nivel nacional. Y son ustedes testigos, cuando están aquí en Lima, que la presidenta, al finalizar cada una de estas actividades o cuando las inaugura, por ejemplo, las obras, da un mensaje y se comunica a la población. La señora presidenta se comunica diariamente. Por otro lado, yo, por mandato constitucional, discúlpeme que utilice la primera persona, yo, por mandato constitucional, soy el portavoz oficial del gobierno después de la presidenta de la República. Tenemos una serie de medios de comunicación presidencial. Las redes sociales ustedes las pueden ver todos los días. La presidencia, el Consejo de Ministros y cada ministro participa también en conferencias de prensa diariamente con ustedes. Y además tenemos al portavoz del despacho presidencial que narra las actividades que realiza la señora presidenta. Medios de comunicación tenemos, ustedes son convocados permanentemente. Todos los miércoles al finalizar el Consejo de Ministros les ofrecemos nosotros a ustedes conferencias de prensa donde con plena libertad nos preguntan sobre todos los temas que tengan de interés. La comunicación existe y es permanente. Si lo que quieren ustedes, o usted, señor periodista, es que la señora presidenta en algún momento decida dirigirse en una entrevista, en un canal de televisión o un mensaje a la nación, pues eso es algo que ella misma decidirá en su momento. Bien, Última pregunta, gracias. Muy buenos días, Premier. Patrick Romero, de Radio Nacional. Premier, se ha declarado en total 12 distritos en estado de emergencia, Sí. Sin embargo, continúan los asesinatos. Entonces, ¿se está contemplando otras medidas por parte del Ejecutivo, como por ejemplo pedir al Congreso de la República derogar la nueva ley del crimen organizado? Mire usted, nosotros estamos siguiendo al detalle, día a día, lo que está ocurriendo con esta situación de la declaratoria de estado de emergencia. Han habido algunos otros distritos de la capital que nos han pedido incluirlos. Esta es una posibilidad que no descartamos. Seguimos en evaluación permanente. Conforme la situación vaya progresando, iremos incluyendo nuevos distritos o incluso iremos retirando algunos distritos de la situación de estado de emergencia. El estado de emergencia es un estado de excepción. El óptimo es que no existan estados de emergencia en ningún distrito, en ninguna provincia. Poco a poco, conforme vayamos combatiendo a la delincuencia urbana, vayamos ganando nosotros esos espacios, los distritos irán dejando de estar en emergencia. Pero me decía usted además, con relación a la nueva ley de crimen organizado, el propio presidente del Congreso de la República, en cuyo recinto nos encontramos ahora, ha propuesto de que él va a disponer que se haga una revisión de la norma. Nosotros seremos respetuosos de las decisiones del Congreso y por supuesto lo hacemos en el marco de la división de poderes. Muchísimas gracias. Sería importante, Premier, la gente se pregunta, ¿por qué no presentan un plan de contingencia contra la criminalidad por ministerios? Porque aparentemente no tendrían ningún nuevo gobierno, la criminalidad continúa. Y lo otro es el caso del COFRE, que presenta la Comisión de Fiscalización Básica a la presidenta Dina Boluarte, porque presume que el gobierno no quiere colaborar con estas investigaciones. Mire, con relación a lo del plan, por supuesto que tenemos un plan. Es un poco complicado también tratándose de un plan operativo y por las medidas de seguridad que tenemos que tener necesaria reserva. Y puedo asegurarle que es un plan en el que inicialmente se encuentra
principalmente se encuentra comprometido el Ministerio del Interior con la Policía Nacional, porque son ellos los que tienen a cargo el orden interno, apoyando todas las Fuerzas Armadas. Pero esto no significa que sea un plan que en exclusiva se esté desarrollando aquí. Puedo garantizarle que está comprometido el Ministerio de Transportes, que está comprometida la propia Presidencia del Consejo de Ministros y otros varios sectores. Ayer hemos tenido una reunión muy importante con todos los operadores telefónicos, por ejemplo. Han participado varias instituciones del Poder Ejecutivo porque lo que hemos identificado, y probablemente la prensa también comparte esta opinión, que desde los penales hay individuos, delincuentes, que están realizando estos actos extorsivos. ¿Cómo lo hacen? Utilizando celulares. ¿Estos celulares cómo ingresan? Ingresan clandestinamente. Vamos a hacer ejercicios distintos a los que ahora se vienen practicando para asegurar el bloqueo de las líneas telefónicas. Y con relación al cofre, señor, más transparentes no podemos ser. La Fiscalía, un día a las 3 y pico de la tarde, nos envió un oficio y nos dijo: envíenme la relación de vehículos, envíenme la relación de choferes, teléfonos, correos electrónicos, placas de los vehículos, itinerarios de los vehículos. ¿Y sabe qué? Nos dieron horas nada más para responderlo. Y nosotros hemos cumplido. Toda la información ha sido entregada a la Fiscalía. Tengo que decir en añadido a todo esto: la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información prevé que, tratándose de la señora Presidenta de la República, estos desplazamientos tienen el carácter de reservado. Y esto es por seguridad. Lo había dicho en la conferencia de prensa del miércoles. Nosotros mismos, el que habla muchas veces por razones de seguridad, nos enteramos muy hacia el final a qué hora va a llegar la Presidenta y dónde se va a dirigir. Y esto es por seguridad, pues estamos hablando de la Presidenta de la República. Muy bien, hemos terminado. Muchísimas gracias. Qué amable.